Muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, presentar un libro y hacerlo con Manuel Morales Muñoz, todavía más. Este es el quinto proyecto que hacemos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga y Librería Luces. Acercar el libro, que no es un bestseller, el libro en este caso de la historia del PSOE, del socialismo en Málaga. Es un placer, no es un bestseller, como decía, pero necesitamos libros que nos acompañen, que sean importantes en nuestra sección de temas locales, que sean estudios que se den a conocer y que todo el mundo sepa que se pueden comprar en la librería. La verdad es que es un placer presentar este libro. Esta tarde, como decía, tenemos a Manuel Morales, a su autor. Tenemos a Lucía Prieto, la directora de la colección de estudios malacitana, que ha dirigido la persona que dirige esta colección, y a Rosario Morales Torres, que está mirándome con la distancia de seguridad. Muchas gracias, Rosario, por venir a Luces. Y bueno, adelante. Buenas tardes a todos los que nos seguís por Zoom y a todos los que estáis aquí en esta librería Luces. José Antonio Ruiz, su gerente, muchísimas gracias por acoger a la editorial de la Universidad de Málaga, una editorial, en este caso, para la presentación del libro Rafael Salinas y los primeros socialistas malagueños, que debemos a Manuel Morales Muñoz. Manuel, muchas gracias por estar aquí, y como recogiendo las palabras de José Antonio Ruiz, bueno, este es un proyecto de la editorial de la Universidad de Málaga. La editorial de la Universidad de Málaga, una editorial, se renueva en el año 2016 buscando una mayor cercanía de la investigación de la universidad con el público en general, y en esta búsqueda trabaja las colecciones, y una muy especial es Estudia Malacitana. Estudia Malacitana nació en el año 1989 y buscábamos con esta colección que llegaran los temas en el ámbito científico y de la investigación sobre la provincia de Málaga. Los libros, lo decía José Antonio, son necesarios para entender y para entendernos en nuestra propia historia. No es un bestseller, también te aporta, todo te aporta, pero el rigor científico en estos tiempos, más aún donde parece que las emociones están más a flor de piel, hacer algo riguroso nos ayuda mucho. Es para mí la oportunidad de estar en la editorial de la Universidad de Málaga, la oportunidad de participar en colecciones como Estudia Malacitana y de conocer estos libros, un enriquecimiento personal, del cual espero que todos ustedes también puedan participar conociendo esta obra. Para hablarnos de la obra, de la colección y del autor, para su presentación, está aquí Lucía Prieto Borrego. Como la pandemia me exige, me voy a levantar y van a venir ella. Estamos respetando las condiciones de seguridad, así que Lucía pasará a comentar ahora. Cuando termine Manuel, abriremos un turno de palabra. Y no puedo dejar de irme sin recordar que este libro lo tienen disponible para la compra aquí en la librería Luces y también en la web de la editorial de la Universidad de Málaga, www.umaeditorial.uma.es. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes. Realmente parece casi un milagro poder estar aquí con los compañeros y poder estar aquí en un acto que a veces hemos pensado que no nos íbamos a volver a ver. Estoy muy agradecida y porque que haya contado conmigo la directora para participar en este acto, y por supuesto es para mí un placer poder presentar
a mi compañero y amigo. Hasta ahora, bueno, la colección Estudia Malacitana ha publicado en su última etapa varias monografías, pero ahora le tocaba al área de contemporánea. Precisamente me toca por partida doble la satisfacción de presentar a mi compañero. Bien, Manuel Morales Muñoz tiene una trayectoria tan dilatada que realmente no puedo pensar sino que ha sido súper modesto al pasarme una escueta y sintética presentación. Evidentemente no me voy a ceñir a esto, porque su trayectoria es mucho más amplia de la que él me ha dado para que lo presente esta tarde. Doctor en Historia, catedrático de Historia Contemporánea, profesor de la Universidad de Málaga, pero también ha estado ejerciendo la docencia en universidades de París, en Toulouse, y parte de su carrera docente, por lo que aquí cuenta, la ha desarrollado en Francia. Eso lo sabemos. De hecho, es uno de los profesores de nuestra universidad que presenta una amplísima y dilatada trayectoria internacional. Pertenece a varios grupos de investigación, como digo, arraigados en Francia, y aquí a nivel local es miembro de la Academia de la Historia y hace muchísimos años que forma parte del comité científico del Patronato de Priego de Niceto Alcalá, Zamora, uno de los centros andaluces dedicados al estudio del republicanismo. Manuel fundamentalmente ha focalizado su trayectoria en la historia social y política, en la historia de la sociabilidad del movimiento obrero, en las clases populares, en los grupos subalternos, no solo de Málaga. Es un especialista en el estudio también de la metodología de la historia oral y de la historia social. El libro que presentamos, La vida es una biografía de Rafael Salinas, el estudio del movimiento obrero del Partido Socialista y del OGT, ya ha sido abordado por el autor en otras ocasiones, pero esto es un poco pues como una síntesis y por supuesto una renovación de sus estudios anteriores. Tengo aquí algunas de las últimas obras que ha publicado. Como he dicho, está especializado en la historia social del movimiento obrero y dentro del movimiento obrero, bueno, pues la cultura anarquista y en la cultura socialista. Muy recientemente ha publicado El librero Francisco de Moya, un krausista de provincias. Por otra parte, ha publicado La cultura anarquista en España y de su versatilidad, de su don plural, pues da cuenta la incursión que ha realizado en uno de los temas más difíciles y más escabrosos de nuestra historia reciente, que es la represión franquista en el ámbito económico. Es un tema realmente, quizás hemos estudiado más la violencia política que la violencia más simbólica, la represión económica en este caso, que en el caso de Málaga ha sido estudiada por Manuel Morales. Supongo que esto es lo que él me ha dado un poco para que diga, pero yo no quiero dejar de resaltar dos aspectos que me parecen fundamentales en un docente y en un investigador. Primeramente, su amplísima experiencia como editor. Como editor ha editado varias obras muy importantes desde mi punto de vista con la Diputación Provincial. Y digo que son importantes porque vivimos unos momentos los historiadores en los que la historia local se cuestiona o de alguna manera se plantea como, de hecho, la excelencia docente pues, por la que concursamos a los sesenios y demás, lo que tienen más en cuenta es los estudios de ámbito internacional. Y sin embargo, nosotros pensamos que si los estudios de historia local, como los que lleva haciendo Manuel durante décadas en Málaga, no sería posible. Por eso quiero resaltar su importante labor como editor de múltiples obras dedicadas al movimiento obrero, al republicanismo, a la república, a las últimas décadas del siglo XX, me parece muy importante. Y por último, su labor como docente. Manuel, aparte de ser un investigador, es un gran docente.
Los alumnos lo recuerdan, casi siempre lo eligen para las fiestas de fin de curso. Y quiero terminar con una frase que he leído recientemente, que le agradece un alumno en una tesis doctoral, y que dice que el rigor histórico, la excelencia docente, no están reñidos con el sentido del humor. Y por eso los alumnos del grado de Historia lo recuerdan con mucho cariño. Pues muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lucía, por tus palabras, por supuesto. Son ya, si no recuerdo mal, pues más de 40 años, ¿no? Que hace que nos conocemos, o casi 40 años, no sé, desde que éramos estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Bien, decía Bertolt Brecht que prácticamente todas las creaciones humanas, todas las obras humanas requerían de colaboración, no eran acciones individuales. Y yo estoy de acuerdo con Brecht. Evidentemente, escribir un libro, aunque sea sobre el socialismo, no es construir las pirámides de Egipto, pero en este caso este libro pues también ha sido posible no solo al hecho de que yo lo haya redactado a lo largo de algunos años, sino también gracias a la participación, a la colaboración de personas a las que le quiero reconocer precisamente sus aportaciones, empezando por la directora de UMA Editorial, Rosario Moreno Torre, y por Lucía Prieto, directora de Estudios Malacitana, compañera además de departamento en el caso de Lucía. Sin la decisión de ella no hubiese sido posible que este libro viese la luz. Está claro, se han seguido los procedimientos que se siguen normalmente, en este caso, someterlo a la evaluación de otros investigadores, pero sin la colaboración de ella no hubiese sido posible. Mi agradecimiento también a los profesionales, a los bibliotecarios y archiveros, donde he consultado documentación, periódicos, etcétera, pero no ahora, sino desde hace muchos años. Ahora hablaré algo de la génesis de este libro concretamente, pero desde hace muchos años. Entre otros, una persona a la que hace muchos años que no digo, que es Rafael Contreras, que fue responsable del extinto archivo del antiguo gobierno civil, digo bien, del antiguo gobierno civil, porque buena parte de la documentación que yo he utilizado para este libro, pues tiene ya eso también 30 y tantos, 40 años. En el antiguo gobierno civil estaba esta documentación, procedente del registro de asociaciones, una documentación que posteriormente pasó al Archivo Histórico Provincial, donde frente está el cruce, y donde he consultado también alguna cosa, pero sobre todo en el gobierno civil, como digo. Archivo y Biblioteca Municipal, la Fundación Pablo Iglesias, por supuesto, y el archivo y la Biblioteca Pablo Iglesias, donde he consultado, por ejemplo, el Socialista, el archivo de Díaz de Escobar, etc. Todos estos archivos, por tanto, ya quiero dejar constancia de mi reconocimiento y mi agradecimiento a los responsables de todos ellos y al personal de todos ellos. Allí he consultado, como digo, el Socialista, periódicos como El Avisador Malagueño, como El Unión Mercantil, etc. Y también otra persona a la que quiero reconocer de entrada, aparece en los créditos ya, pero no quiero olvidar, es concretamente a Juan Antonio Fernández Rivero, un especialista en coleccionista y especialista en historia de la fotografía, en particular en Málaga, y gracias a su amabilidad contamos con esta fotografía preciosa desde mi punto de vista que ilustra precisamente la portada del libro. Una fotografía que es del interior de industria malagueña concretamente, está datada en torno al año 1908 y lo que es el original está en la Biblioteca del Congreso de los Diputados. Yo la encontré también, pero Juan Antonio Fernández Rivero tenía una de buena calidad y me la cedió, por tanto mi reconocimiento. Bien, dicho esto, sigo porque me parece que tengo 20 minutos y yo he escrito demasiado. Vamos a ver. El origen de este libro, decía Lucía con mucha razón, que de alguna manera están en una serie de trabajos que he venido publicando a lo largo de los años anteriores, desde hace algunos años concretamente. Pero lo que podríamos llamar el detonante o la razón última para la publicación de este libro, para la actualización de esa información, para la agregación de algún apartado nuevo, etcétera, tiene que ver con una visita que me hicieron hace aproximadamente 2 años los responsables del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores en Málaga, que vinieron a verme a la Facultad de Letras
para pedirme que hiciese una reedición de un libro cuyo estudio preliminar yo había hecho en el año 2000, hacía ya 20 años, sobre Rafael Salinas. Le dije que me parecía que había transcurrido excesivo tiempo, que no tenía ya razón de ser el reeditar ese libro, pero sí que les propuse hacer algo nuevo, incorporando parte del antiguo libro, algo nuevo. Sobre todo porque yo pensaba, desde hace tiempo también, y sigo pensando, como he dicho antes, ciñéndome a las palabras de Brecht, que la mayoría de las obras humanas no son o no responden a la iniciativa de algún individuo solo, sino de colectividades. Y en esto me va a permitir que haga un paréntesis. Se cae normalmente en el tópico cuando se habla del socialismo. No voy a irme por los cerros de Úbeda del Partido Socialista, de hablar de Pablo Iglesias concretamente, como si fuese el fundador, ¿vale? Estaba Pablo Iglesias, pero había 20 personas más, 20 y tantas, 23 exactamente. Y en este caso el socialismo malagueño exactamente igual. Estaba para Rafael Salinas, por supuesto, y tuvo una activa presencia, claro que sí, pero hubo decenas y decenas de militantes que también colaboraron en la construcción del socialobjetismo en Málaga. Por tanto, me parecía que tenía que hacer algo distinto, algo nuevo, para darle cabida de alguna manera a estos otros militantes. Y eso es lo que hice. Este libro, por ir adentrándome en el mismo, no está dedicado al socialismo en la capital. Desde ya llama la atención sobre esto. Es sobre la provincia de Málaga. Y entre otras razones porque además de la propia capital hubo otros núcleos en los cuales se asentó, arraigó con fuerza el socialobjetismo. Concretamente Vélez Málaga y la comarca, la Zarquía, Torres del Mar, pero también el corredor geográfico que discurre desde Campillo hasta Cueva del Becerro pasando por Teba, o el nudo ferroviario Bobadilla Antequera. Por tanto, es un libro que está dedicado al socialobjetismo, al socialismo y al objetismo en la provincia de Málaga, concretamente. ¿Cómo se estructura este libro? Pues son 8 capítulos, lo componen, quien lo tenga ya y esté siguiendo esta presentación tan atípica por videoconferencia, pues quien lo tenga ya lo habrá comprobado. Lo componen 8 capítulos, más una introducción y unas conclusiones. De esos 8 capítulos, los 2 primeros están dedicados, o 2 de ellos, están dedicados a Salinas y al contexto en el que nace y se desenvuelve Rafael Salinas concretamente y otros militantes socialistas, cuál era el contexto de la Málaga desde mediados del 19 hasta el principio del 20 concretamente. Otros 3 capítulos se centran en lo que es la organización sindical y la organización política del socialobjetismo concretamente, incorporando todos los actores o todos los colectivos sociales que estaban detrás de esas iniciativas socialistas y objetistas, artesanos, por ejemplo, de todo tipo, toneleros entre otros, pero carpinteros, zapateros, etcétera, pero también otros colectivos nuevos, como podría ser el campesinado, cuyo descubrimiento tiene lugar sobre todo por parte de los socialistas a partir de principios de siglo, ferroviarios, etcétera, etcétera. Otro capítulo está dedicado a lo que es la identidad socialista. Más concretamente, cuando hablo de identidad socialista me quiero referir a la cultura política, a la cultura del socialismo, a los valores, a los rituales, a la liturgia que hizo suya o que hicieron suyo los socialistas. Y un último de los capítulos está dedicado a analizar un folleto que publicó Rafael Salinas en el año 1903 y que se tituló, o lo tituló Obligado por la burguesía. Este folleto se podía, desde mi punto de vista, pero la culpa es mía, aquí tengo que entonar el mea culpa, se podía haber incorporado a este libro para haber entendido este último capítulo, pero en fin, el del análisis, pero lo que hace en ese folleto Salinas en definitiva y rápidamente es una especie de divulgación didáctica, más o menos didáctica, de lo que son los presupuestos teóricos del marxismo, empezando por la idea marxista de que el capitalismo estará abocado a su fin como consecuencia de la concentración del capital, etcétera, etcétera. Es lo mismo que hace Salinas de una manera más rudimentaria, más didáctica. ¿Con qué finalidad? La de divulgar esos presupuestos teóricos entre la clase obrera, básicamente, ¿de acuerdo? Bien, esa es la estructura del libro. ¿Cuáles son algunos de los rasgos, algunos de los datos que yo destacaría, por decir algo, del libro? Tengo aquí 20 páginas, pero no voy a hablar de todo.
El primer núcleo orgánico del socialismo se crea en el año 1885, que se crea la primera agrupación socialista en Málaga, en este caso en la capital, y tiene una particularidad que hay que reconocer, y es que se convierte en la primera agrupación socialista en Andalucía y en la quinta en toda España, con lo cual se podría decir que de alguna manera los socialistas malagueños fueron de alguna forma pioneros, quienes abrieron la senda concretamente en el caso de Andalucía y en buena parte de España. Eso ocurría en el año 1885, el PSOE se había creado en el 79, por tanto pocos años antes, y en el caso de la UGT se había creado, había nacido en agosto del 88 y 2 años después, tan solo 2 años después, en el año 90, distintas sociedades obreras que están funcionando en la provincia de Málaga, distintas en la capital y en otras localidades como Benagalbón, por ejemplo, etcétera, pues terminan inscribiéndose, terminan adscribiéndose o afiliándose a la Unión General de Trabajadores 2 años después de su nacimiento. Y a partir de esa base concretamente, los socialistas van a tratar de concurrir a las sucesivas elecciones que se iban a celebrar en este país mediante sufragio universal a partir del año 91. En este país el sufragio universal se había reconocido años antes, se deroga en el año 74 rápidamente como consecuencia de un golpe de Estado, otro más que no ha conocido la historia de este país, en un pronunciamiento militar, como se dice, en el año 74, y no se reconoce de nuevo el sufragio universal hasta el año 90, y en el 91 se celebran las primeras elecciones dentro de ese periodo que es la restauración mediante sufragio universal. Bien, participan los socialistas a partir de esos momentos, los malagueños y los de todo el país, en las sucesivas convocatorias electorales, pero precisamente los resultados electorales de estas elecciones dan cuenta de algo que iba yo a destacar al final, pero que lo apunto ya, y era la fragilidad del socialismo en nuestro país. El socialismo en nuestro país era frágil, era débil, se construye, como dijo un historiador hace años, a paso de carreta, de manera muy dificultosa, a diferencia de lo que está aconteciendo en el resto de Europa. Un dato nada más. En esas primeras elecciones del 91, en la provincia de Málaga, los socialistas, en la persona de los 2 candidatos, que son Pablo Iglesias, en Málaga, y Rafael Salinas, lograron apenas 400 votos en toda la provincia. Nada. Eso y en el resto de España, en las sucesivas convocatorias electorales, no me voy a detener, hasta principios de siglo, hasta el año 1905, apenas llegaron a los 20.000 votos en toda España. Apenas llegaron. No contaban con ningún diputado en España, no lo lograron hasta 1910 en conjunción con los republicanos, como iba a apuntar. Simplemente para que nos hagamos idea un poco de cuál era la situación con respecto a otros países. Los historiadores sabemos que si el método comparativo, los datos por sí mismos no sirven para nada. ¿Qué es lo que acontecía fuera de nuestra frontera? Pues, por ejemplo, en el caso de Italia, los socialistas italianos, el Partido Socialista Italiano tenía ya más de 75, si no recuerdo mal, 76 diputados. En España no había ninguno. En Francia, el Partido Socialista, que no se llamaba así, se llamaba Sección Francesa de la Internacional Obrera, las FIO, tenía 120 y tantos diputados. En Alemania, el SPD, el Partido Socialdemócrata, era el partido hegemónico en el Reichstag, era el partido mayoritario. En España no había ni un solo diputado. Esto da cuenta. Razones de esto había varias, rápidamente. Una de ellas, que duda cabe, la actitud de las autoridades, de los empresarios, coartando los principios liberales que reconocían la propia Constitución del 76. Es decir, la actitud represiva por parte de las autoridades fue muy dura en todo momento durante estos años 70, 80, 90, etcétera. Era uno de los factores. No me voy a detener, pero se practicaba la represión de manera preventiva en España. Y cuando digo de manera preventiva, cuando se tenía noticia por parte de la autoridad de que los trabajadores se estaban organizando, se les detenían los cabecillas, se les paseaba por la sierra en alpargata, después se les ponía a disposición del juez, como no habían cometido ningún delito, el juez los dejaba en libertad, pero a esos trabajadores se les quitaba las ganas de volver a organizarse. Esa era la represión preventiva. Esto está estudiado. Y hay otros factores, otro imputable no a las autoridades, sino al propio Partido Socialista y en particular a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se negaba frontalmente a cualquier tipo de acuerdo con los republicanos españoles.
se negaba. A diferencia de lo que estaban haciendo, por ejemplo, en Francia. Yo señalo aquí, ahí no está Francia, pero en fin, en Francia desde los años 70, la Tercera República Francesa, gobiernan radicales, republicanos y socialistas, y son los que hacen frente a la affaire Dreyfus a finales del 19, etc. En España, esa oposición de Pablo Iglesias a esa coalición con los republicanos empujaba al socialismo a ser un grupúsculo minoritario. Y en esa misma idea de Pablo Iglesias, que era bastante dogmático, por cierto, santo laico pero dogmático y autoritario hasta cierto punto, hay que decirlo, yo soy historiador, no soy militante, Pablo Iglesias seguía las tesis marxistas a pie juntilla y pensaba que el agente del cambio histórico tenía que ser el proletariado industrial. Eso estaba muy bien para otros países, pero en un país como España, en el que el 70% de la población trabajadora era campesino, el proletariado industrial no tenía ninguna capacidad precisamente revolucionaria, resolutiva, más aún cuando en el ámbito urbano ni siquiera el proletariado, el moderno proletariado tenía presencia, porque buena parte de los trabajadores urbanos eran artesanos, como he dicho antes. Pero en fin, esas son las razones que explicaban esa escasa incidencia, esa escasa implantación del socialismo. Sin embargo, a partir del 1909 se puso un acercamiento a los republicanos y a partir de ese momento comienza de inmediato los éxitos electorales. En 1909, coalición con los republicanos. En 1910, primer diputado socialista a la persona de Pablo Iglesias. Y esto mismo que estoy diciendo va a pasar en Málaga en las elecciones municipales, en toda España, en las elecciones municipales. Un dato nada más para el conjunto de España. En el año 1909, antes de firmarse la coalición, en las elecciones municipales de ese año, en España había 23 concejales socialistas. En el año 13, tras la coalición con los republicanos, ya eran 135. Yo creo que la cifra es bastante elocuente. Y lo mismo pasa en Málaga. En Málaga va a conseguirse los primeros también concejales. Por tanto, hay un despegue del socialobjetismo en la provincia. En esos momentos, años precisamente primeros de siglo, los socialistas malagueños van a impulsar la creación de la Federación Agrícola Andaluza, porque acaban de descubrir a principios de siglo el potencial revolucionario del campesinado. Si hasta entonces no lo veían, a partir de un momento determinado lo ven. ¿Cuándo? Hay una fecha con un gran valor simbólico, y no solo simbólico, político y social, 1902. ¿Qué ocurre en 1902? Que además acontece en Málaga. En Málaga, en el año 1902, los trabajadores de Teba, un pueblo en el noroeste de la provincia de Málaga, Teba, van a la huelga. Y están en la huelga durante 6 meses sufriendo todo tipo de penalidades. Y lo hacen por una razón de dignidad, porque el alcalde, la Guardia Civil, los propietarios se oponen a que se organicen. Y por eso van a la huelga durante 6 meses. Y estas marchas del hambre, que después conocimos en el año 1918, etcétera, se produce también en 1902. Vienen andando decenas y decenas de familias desde Teba, cuando digo familias, mujeres, niños, trabajadores, desde Teba hasta la capital, para ir a protestar ante el gobernador civil en la aduana concretamente. Y es un aldabonazo esa huelga en la conciencia concretamente de los socialistas, de tal manera que a partir de ese año 1902, el órgano de prensa del PSOE, que es El Socialista, decide incluir en ese periódico continuamente, en todos los números que se publican a partir de entonces, una sesión fija dedicada a ecos del campesinado o ecos agrícolas, y se descubre y se solidarizan precisamente con el campesinado. En definitiva, tenemos ya nuevos actores sociales, nombres propios, por dar nombres. La historia sin personas de carne y hueso no existe. La hacen los hombres, la hacen las mujeres de carne y hueso. Nombres propios. Por supuesto, Rafael Salinas en esa primera hora, pero también Antonio Valenzuela, también Rafael Abolafio, también tipógrafo como Salvador Pérez Ariza, doy algunos. Antonio Zambrana, unos veleños que eran hermanos, los hermanos Jiménez Puerta en Vélez, concretamente, Francisco Botín, que era tonelero también y fue presidente de la agrupación socialista durante algunos años, por no dar más nombre, que por sí mismo no dice nada, y un trabajador de industria malagueña de nombre Antonio Campos. ¿Por qué cito a Antonio Campos y industria malagueña? Porque Campos va a ejemplificar
la presencia concretamente del socialismo entre el moderno proletariado. Si acabo de decir que el moderno proletariado apenas existe, si hay áreas geográficas en las que tienen presencia. Málaga es una de ellas, concretamente con las fábricas textiles de los Larios, tanto industria malagueña como la Aurora, la siderurgia, etcétera, y el otro punto geográfico va a ser la provincia de Barcelona, concretamente. Bien, pues los trabajadores de industria malagueña y las trabajadoras, y en esto, paréntesis, trabajadores y trabajadoras no lo digo porque esté de moda, esto de compañero o compañera, sino porque la inmensa mayoría de los trabajadores de industria malagueña eran mujeres, más de 2000 eran mujeres, fueron las protagonistas de las grandes huelgas de los años 90 en esta provincia concretamente, la huelga del 90, del 94. Esa huelga y la de Teba fueron las grandes manifestaciones de protesta concretamente en esta provincia. Y sobre esa base se comenzó a construir la identidad socialista y a construir esa organización a la que antes me he referido, concretamente sociedades obreras, sindicatos, partidos, etc. Y la identidad socialista se va a tratar de mantener viva a través de toda una serie de medios. En primer lugar, la propaganda, que duda cabe, con los viajes de propaganda, los panfletos, el periódico, etcétera, los artículos doctrinales, pero también se mantiene viva la identidad socialista, como la anarquista y como la republicana, polemizando con los otros. Los socialistas polemizan con los anarquistas, polemizan con los anarquistas, con los republicanos, es un medio más. Celebrando sesiones culturales dominicales, se van a celebrar sesiones culturales dominicales concretamente por parte de los socialistas, insisto, como las otras corrientes también, mediante la difusión del periódico socialista, El Socialista, mediante la publicación de folletos, pues por ejemplo, en Málaga van a llegar más de un centenar, en estos años finales del 19, más de un centenar de folletos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, concretamente, que había aparecido en el año 1848 y está llegando a la provincia de Málaga. Se publican también en la provincia de Málaga, se hace eco los militantes socialistas malagueños de ediciones del Capital, ediciones resumidas del Capital. El Capital, seguro que ustedes lo conocen, es voluminoso, en este caso son ediciones resumidas. Bien, y un espacio central en la articulación del movimiento, aparte de las organizaciones obreras, y en la difusión de esos principios, esos presupuestos teóricos del socialismo, van a ser las casas del pueblo, los centros obreros, las casas del pueblo. Se crean muchas, no me voy a detener en ellas. Yo decía que no sé el tiempo que llevo hablando, pero en fin, me cortáis cuando queráis. Y hablaba de represión. Fijaros, las paradojas de la historia. Los historiadores, mucha de la documentación que utilizamos concretamente es como consecuencia precisamente de la represión de las autoridades. Dentro del paréntesis, antes Lucía hablaba de la represión económica por parte del franquismo. Los estudios se están haciendo gracias a que ha quedado constancia de esa represión, porque las propias autoridades franquistas precisamente elaboran toda una serie de estadísticas, de documentación que es la que nos está sirviendo. Y en este caso igual, cierro el paréntesis, en este caso igual. Por ejemplo, se clausuraban periódicamente los centros obreros, se reprimía a los trabajadores, pero se clausuraba el socialista y se clausuraban los centros obreros, las casas del pueblo. Y lo primero que tenía que hacer el secretario judicial y la Guardia Civil era levantar acta de por qué se clausuraba en la casa del pueblo, el centro obrero, y qué había dentro. Y gracias a esa documentación que ha quedado en los archivos, está archivada, sabemos pues cómo eran estos espacios, la mayoría de ellos espacios modestos, locales de alquiler. Y en algún caso conocemos qué es lo que había cuando se clausura. Por ejemplo, en Teba, en los años 10, se clausura en varias ocasiones la Casa del Pueblo, la Sociedad Obrera, y entre otros muchos utensilios, muchos elementos que hay, me voy a detener en algunos de ellos. Había bancos de madera, sillas para los militantes, pero estaban también los estatutos, los reglamentos de la sociedad, los libros de acta, los libros de socio, porque había que ser metódico. Los libros de socio, ¿para qué servían y para qué se utilizó a lo largo de toda la historia? Para reprimir. Las autoridades iban a los libros de socio y sabían quién estaban militando. Eso lo utilizó el franquismo con excesiva presencia, pero en fin.
mapas de España había también en esta Casa del Pueblo que se clausura, 2 cuadros, me voy terminando con esto, 2 cuadros, uno del 1 de mayo, una alegoría del 1 de mayo y otro cuadro de Pablo Iglesias. Bien, dejo esto. Y a partir de esos años primeros del 20 comienzan a llegar también al partido, en España y en Málaga, al partido del sindicato, pues como consecuencia de la vinculación con el republicanismo, nuevos actores sociales, nuevos protagonistas. Ahí hemos hablado de artesanos, he hablado de moderno proletariado, etcétera, de campesinos, pero comienzan a llegar también intelectuales, maestros, comienzan a acercarse al Partido Socialista, periodistas. En el caso de los intelectuales, sin duda alguna, en estos mismos años primeros del 20, más claro y con relación a Málaga, es la figura del catedrático de Derecho de la Universidad de Granada, que era Fernando de los Ríos Urruti. Fernando de los Ríos Urruti había nacido en Ronda, pero bueno, vive en Granada, es catedrático de la Universidad de Granada y ingresa en el partido, va a ser uno de los grandes teóricos del partido en esa primera hora y después la Segunda República concretamente. Como digo, ejemplifica precisamente este acercamiento. Y todos estos militantes, más allá de los nombres, van a tratar de hacer a través de sus propios comportamientos, van a tratar de mantener vivo el ideal socialista y sobre todo van a tratar de mostrar hacia el conjunto de los trabajadores los valores que a su juicio debía de tener un buen socialista. Valores como la solidaridad, son valores éticos en definitiva, valores éticos en definitiva, concretamente la solidaridad, concretamente la honradez, la capacidad de lucha, la prudencia, etcétera, etcétera. Todas estas virtudes, todos estos valores, a su juicio, tenían que tener los militantes socialistas. Y ejemplos de esto hay muchos, pero también con sus comportamientos dieron cuenta de algo que se estaba dando en la sociedad española en general y europea, en la sociedad europea en general, española y malagueña en particular, que era la asunción de prácticas concretamente laicas, de prácticas cívicas, es decir, ajenas a la propia Iglesia. Eso está ocurriendo desde los años 60 en España. Se están bautizando, por ejemplo, niños, bautizar entre comillas, esto de bautizar, se están inscribiendo los registros civiles al margen del bautizo. Está ocurriendo en España desde los años 60, digo, del 19. Y esto es lo que van a practicar la inmensa mayoría de los socialistas. El propio Pablo Iglesias, cuando muere el 8 de enero del 19, se entierra en el cementerio civil, de manera cívica. Y esto ocurre también con otros muchos militantes. Me detengo nada más que en otro nombre por el significado que tiene. Una trabajadora de industria malagueña, que muere en el año 91, María Gallardo Tobar, y es enterrada también civilmente. Por tanto, daban ejemplo con su comportamiento, con sus actitudes. Pero atención, y con esto sí termino de verdad. No todos los militantes tuvieron comportamientos ejemplares. Yo hablaba antes del carácter dogmático de Pablo Iglesias. Pues exactamente igual. Hubo militantes muy virtuosos, pero hubo menos ejemplares, menos virtuosos. Y también está documentado esto. Por ejemplo, en estos mismos años, en el caso de la provincia de Málaga, a principios del siglo 1903, la agrupación socialista se ve obligada a expulsar a un militante de nombre Antonio Ortega porque estaba haciendo propaganda en favor de los republicanos en lugar de en favor de los socialistas. Lo expulsan. Y el año antes, en un pueblo de la provincia de Málaga que desapareció, concretamente bajo el agua de los embalses del Guadalhorce-Guadarteba, que era Peñarrubia, pues la agrupación socialista de Peñarrubia expulsa a 6 militantes por algo que era imperdonable en un militante consciente, en un obrero consciente, que era hacer de esquirol. En la huelga a la que antes me he referido de 1902 de los trabajadores de Teba, 6 campesinos, 6 militantes de la agrupación de Peñarrubia van a trabajar y hacen de esquirol y los expulsan. Bien, termino ya de verdad. El proceso de construcción, lo decía antes y lo repito, el proceso de construcción del socialismo en la provincia de Málaga fue irregular, fue lento, pero en definitiva sí que se pusieron las bases en estos años, hasta el año 1919,
para la eclosión que iba a tener lugar, sobre todo a partir ya del año 1930-31 en la Segunda República. No se entiende lo que ocurre, en el caso del movimiento obrero en general, y del socialismo en particular, lo que ocurre en el 30-31, esa eclosión, y esos millones, porque son millones, tanto la UGT como la CNT superan el 1.000.000 de militantes, no se entiende sin tener en cuenta el germen este que ha ido naciendo en estos años y cómo funciona algo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que es la memoria histórica. La memoria colectiva funcionó en el año 30 y 31 en aquellas familias que habían tenido precisamente militantes o algún pariente militante en estas organizaciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Morales, por ilustrarnos sobre esta parte de la historia que es nuestra historia. Hoy vamos a hablar de Sierra de Yegua, de Teba. Bueno, es nuestra historia muy reciente y quería preguntarle, bueno, porque ahora veremos en el contexto virtual qué pregunta hay, pero mientras van preparando motores nuestros en el contexto virtual, aquí presencialmente una curiosidad. Los libros, como ha dicho Lucía Prieto, el profesor Morales, tienen más de un centenar de artículos, tiene muchos libros, pero yo quiero acordarme de los que tiene publicados con una editorial, por ejemplo, el librero Francisco de Moya, coeditado con la Universidad de Cádiz recientemente, donde se dedicaba también a la biografía de un librero krausista, y ahora también me ha parecido muy interesante el acercamiento a través de las personas. Y en este acercamiento a través de las personas, ¿qué legado tenemos ahora en el siglo XXI? ¿Qué encontramos? ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Qué podemos entender? ¿Podemos entender algo de eso, de estas personas que nos precedieron y algunas fueron ejemplares y otras no tan ejemplares, pero bueno, construyeron la historia? Bueno, la labor de los historiadores es precisamente esa, tratar de recuperar, en este caso de Francisco de Moya, una biografía y se contextualizaba concretamente en la Málaga del momento, y se ponía en relación con el krausismo, como movimiento de renovación concretamente cultural, político y social en la España del 19, pero la labor de los historiadores es recuperar esas figuras o estas colectividades para tratar de alguna manera, primero, sacarlos del olvido, efectivamente, porque son figuras, tanto Moya como muchos de estos militantes, que no se conocen, sacarlos del olvido. Pero al mismo tiempo, por otra parte, una función nuestra, o al menos mía, yo siempre me he creído la función social del historiador. Sigo creyendo en eso. Me falta muy poco para jubilarme, pero sigo creyendo en la función social del historiador, en la vertiente de investigador y en la vertiente docente, como antes bien decía Lucía Prieto. Yo creo que tenemos que transmitir precisamente eso como un legado que debemos recuperar y de que de alguna manera nos sirva para proseguir un camino en lugar de otro. No voy a ir más allá, pero en fin, seguir una senda determinada. Y esos valores, efectivamente, yo hablaba de los valores, concretamente solidaridad, etcétera. Yo creo que son valores que siempre deben estar presentes en todo tiempo, ¿no? Perdona, no me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero nada más que hay que ver, esta mañana me parece recordar que yo leí algo, esta mañana o ayer, un artículo publicado recientemente en Francia, precisamente sobre los inmigrantes, y hacía un estudio comparativo entre los inmigrantes españoles que llegan a Francia en los años 30 y se ven encerrados en los campos de Argelès, etcétera, que bien conoce Lucía precisamente, y los inmigrantes que nos están llegando ahora. Quienes nos dedicamos a la historia deberíamos precisamente de utilizar ese pasado, en este caso los inmigrantes o los exiliados españoles de los años 30, para de alguna manera tratar de concienciar a la sociedad actual sobre la conveniencia de tener otra actitud frente a quienes vienen de Siria o vienen de cualquier sitio de estos, ¿no? En fin, yo creo que podría ser una manera, de alguna forma, de contrarrestar ese otro discurso
porque ahora hablan de cultura siguiendo el modelo estadounidense, ese modelo cultural que están tratando de imponernos y está arraigando desgraciadamente con mucha fuerza desde Vox y quienes lo secundan. No sé, me he ido al final, pero en fin. ¿Desde el público quiere alguna intervención? Bueno, yo quería preguntarle sobre los colectivos en diferentes pueblos. ¿Había algún nexo entre ellos? ¿Habían redes de conexión entre los sindicatos de los diferentes pueblos y había algún nodo común? Por ejemplo, no sé si a lo mejor el de Málaga capital nutría al resto. ¿Cómo se relacionaban los diferentes municipios, ya digamos, de la Axarquía con la Costa del Sol entre ellos? Sí. Teresa, disculpa, pero es que el público, esta conexión todavía no la tenemos perfectamente conectada entre lo presencial y lo virtual. Entonces traslado para el público la pregunta de Teresa al profesor Morales. Inquiere que si entre los distintos grupos que había en los pueblos de Málaga había algún nexo o algún nodo de conexión entre ellos. Resumo un poquito. Sí, efectivamente lo había, pero no solo entre los pueblos de Málaga, que había, y al hablar yo de la Casa del Pueblo de Teba, no lo he citado, pero se encuentran también cartas dirigidas a la Agrupación Socialista de Málaga, pero había sobre todo un medio que era el que articulaba el movimiento, y no solamente entre los pueblos de Málaga, sino en toda España, que era el periódico o los periódicos, porque hay más, pero sobre todo el Socialista. El Socialista tiene, al final concretamente en la última de su página, una sección que se llamaba Correspondencia Administrativa, y ahí esa servía para poner en relación a todas las sociedades obreras, a todas las agrupaciones socialistas de España, con lo que era el Consejo Federal, el Comité Federal, etc. En el caso de la UET exactamente igual. Y si en cualquier pueblo, por ejemplo en Tebas, se declaraba una huelga, el socialista se hace eco de esa huelga y se abren suscripciones en toda España para que los trabajadores de toda España, no solo de la provincia, colaboren con esa huelga, con la huelga de Tebas, con lo que sea. Por tanto, hay un medio y tienen además también efectivamente relación con la capital, siempre con la agrupación socialista de la capital, la tienen y entre ellos. Es decir, la correspondencia funcionaba perfectamente. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a seguir con este experimento que estamos haciendo, que va a participar el público del Zoom, para lo cual me voy a retirar, va a entrar Inmaculada, que es la que se va a encargar de trasladar la parte virtual, las preguntas del público que nos sigue. Bien. Así que seguimos en este trasiego, un poco experimento de intentar integrar lo presencial con lo virtual. Bueno, traslado las preguntas que han hecho las asistentes que nos han seguido a través de Zoom. Bueno, hay varios comentarios de quienes fueron alumnos suyos, halagándole, diciéndole que es un excelente representante de la historiografía contemporánea española de influencia francesa. Y bueno, nos preguntan, desde el punto de vista de la documentación histórica, ¿cuál ha sido la tarea más complicada con lo que se ha encontrado? La más complicada fue precisamente consultar estatutos y reglamentos de algunas sociedades, como yo he dicho antes, pero no ahora, que ya está en el Archivo Histórico Provincial catalogado, bien ordenado, etcétera, sino cuando yo consulté esto, como yo decía antes, en el archivo, por llamarlo de alguna manera, del Gobierno Civil de Málaga. Este archivo estaba en los altos del edificio de la aduana, donde está hoy en día el museo concretamente de Málaga, y esta documentación pues no estaba ordenada, no estaba catalogada, y estaba en cajones. Y había que ir rebuscando por esos cajones a ver qué se encontraba. Si uno tenía suerte, pues encontraba algo que pudiera ser de utilidad. Y si no, la tuve, quizás no toda la que yo hubiese querido por la cantidad de horas que les dediqué, pero sí es cierto que después hubo un momento en que hubo una persona, Rafael Contreras, que yo antes me referí, que lo destinaron a este archivo y él de una manera bastante artesanal, pero con una labor impagable, fue haciendo toda una serie de fichas
más que fichas, metiendo esa documentación en cajas. Cajas de esta Z, me parece que se llaman, fue metiendo por pueblos. Entonces eso facilitó mucho la labor, ¿no? Pero sobre todo, ya digo, los primeros momentos, yo recuerdo años 80, los primeros años 80, cuando estábamos haciendo la tesina, que entonces era obligatoria, y la tesis doctoral, pues eran buscar en los cajones. Y se podía encontrar uno incluso rata. Pero bueno, sí, eso era lo más difícil. Bueno, Francisco Salinas nos dice que es tataranieto de Rafael Salinas, el gran olvidado del partido, y le agradece, bueno, dice que sabe de anécdotas personales del propio Rafael por boca de sus tíos abuelos y familia, que llegaron a conocerlo y bueno, le agradece por recordar su figura, ¿no? en este libro. Por otro lado, Fernando Heredia Sánchez agradece también que en el libro se les dé nombre y apellidos a los protagonistas de la historia y que también se visibilice, comenzando por la propia foto de la cubierta del libro, el papel de las obreras. Sin embargo, no aparece ni una sola mujer en la directiva de ninguna de las sociedades, obreras, sindicatos, agrupaciones, etcétera. ¿Qué papel le atribuyen a las mujeres obreras, estos primeros socialistas? Y en ese sentido, la actitud de los socialistas frente a republicanos y sobre todo frente a anarquistas es distinta. Ya años antes incluso de esto, en una etapa que es el sexenio democrático, Fernando, que dice la edad también la conoce perfectamente, hubo localidades, en particular en la serranía gaditano-rondeña, sociedades creadas y formadas expresamente por mujeres, únicamente por mujeres, y por tanto estaban en las juntas directivas. Pero yo digo que la actitud de los socialistas era muy distinta. En los mítines, las manifestaciones, por ejemplo, que celebraban los republicanos y los anarquistas era frecuente, y así lo recogía la prensa, porque era algo reseñable la presencia de las compañeras, tal, algunas de ellas, Claramunt, Teresa Claramunt, etcétera, estaban presentes. En el caso de los socialistas eran más remisos. Tenían una actitud, digamos, más beligerante frente a la presencia de la mujer, menos condescendiente, concretamente. Aun cuando las grandes huelgas a las que yo antes me referí, año 90, año 94, las grandes protagonistas son las mujeres y formaron parte, algunas de ellas, de las comisiones que fueron a visitar al gobernador civil. Están en el libro, yo creo recordar que recojo los nombres. Yo aquí nada más que he citado una, pero sí, estaban presentes en esas comisiones. En la directiva no he encontrado ninguna. Yo no he encontrado ninguna en las sociedades obreras socialistas, ninguna, en estos años, ¿no? Bueno, ya se ha avanzado, ¿no? Sí, más adelante sí, pero en este momento no. Nos preguntan por otro lado también una duda, ¿por qué no aparece en el libro ninguna imagen del propio Rafael Salinas, siendo el principal de los protagonistas de esta historia? Bueno, el principal. Tiene dedicado bastantes páginas, pero no es el principal. El nombre es sobre todo por el análisis que se hacía del folleto que él publicó y porque el primer capítulo en particular sí que gira en torno a su figura y a lo que podríamos llamar la Málaga del 19 y el devenir histórico, el devenir político, social, etcétera, de Salinas. Es el único en el que me detengo más en Salinas, el primer capítulo. Por tanto, es una figura clave, es reconocido como el apóstol laico del socialismo en Málaga, pero los otros militantes también tienen peso. No obstante, en el libro no hay ninguna ilustración, ni de Salinas ni de nadie. Simplemente las trabajadoras de industria malagueña para ilustrar la portada. No hay ninguna imagen. Loli nos dice, en primer lugar, enhorabuena por este nuevo libro, un docente de lujo y trabajador incansable, y como alumna suya, un gran lujo haberlo tenido como profesor. Su pregunta es, ¿hay mucha documentación en la sede de los partidos socialistas y de la UGT? Pues eso ahora mismo tendrían que responderlo quienes militan, es decir, los secretarios generales de la UGT del Partido Socialista. Yo creo que no. Documentación histórica yo creo que no, que se perdió. Entre otras cosas, sobre todo en 1937, a partir del 37, en 1937 en Málaga, cuando las tropas del general Franco ocupan Málaga, las tropas italianas, hacen lo que están haciendo en toda España y incautarse precisamente de toda la documentación
que pertenecía a partidos políticos de toda índole, no solamente socialistas, todos los partidos políticos. Y buena parte de esa documentación después llegó a Salamanca concretamente, y donde se ha creado lo que se llama el Centro de Documental de la Memoria Histórica. Yo creo que los partidos aquí en Málaga creo que no tienen documentación. Es más, creo recordar, si no me equivoco, la primera vez que se habla de Rafael Salinas en el socialismo malagueño, si yo no me equivoco, lo hice yo en una breve biografía que publiqué en un libro que editó Miguel Alcobendas, que era responsable de publicaciones de la Diputación Provincial hace muchos años. Estoy hablando del año, no sé si 82, 83, no sé de cuándo es ese libro, y yo hice la biografía de Rafael Salinas y encontré el folleto ese en el Archivo Municipal de Málaga, que es donde está el original de ese folleto obligado por la burguesía, que hay una fotografía de Salinas, que es la que aparece en todas partes. Es decir, las nuevas redes sociales, los nuevos medios posibilitan eso, pero es que yo sepa es la única fotografía de Rafael Salinas. Francisco Calleja nos dice: buenas tardes, profesor. Imagino que la investigación del libro habrá coincidido con el momento de la pandemia y la crisis sanitaria. ¿Cómo ha podido trabajar con los archivos en esta situación? ¿Había medios suficientes en Internet y en las páginas web de los archivos malagueños? El libro está terminado, si yo no recuerdo mal tampoco, este libro estaba terminado. Es decir, el origen, como yo decía antes, fue la visita que me giran los responsables del PSOE y de la UGT a Málaga hace ya 2 años, creo yo recordar, y este libro estaba terminado, si no recuerdo mal, en el año 19, si no recuerdo mal. Lucía y Rosario podrán corroborarlo o no. Me dice Lucía que sí, la documentación estaba consultada hace ya 30 y tantos años, pero el libro estaba terminado, el original estaba hecho hace ya más de 1 año. Por lo tanto, la pandemia no afectó. No afectó a esa, a esa búsqueda de información. En este caso no. Francisco Salinas. Perdón. No obstante, estoy recordando. Si está interesado esta persona, en la red puede encontrar algunas publicaciones. El periódico El Socialista está en la Fundación Pablo Iglesias y puedo acceder a la red, como otra mucha documentación que hay, la Fundación Pablo Iglesias, que está en la red. Se puede consultar. Francisco Salinas se hace un apunte y dice que referente a historias y fotos de Rafael exactamente no queda nada en las agrupaciones. Y esa foto a la que hace referencia es la única que hay que pertenecía a su familia, ¿no? La familia de Salinas, y se la llevaron para restaurarla, y que hace más de 35 años y aún siguen esperando. Fernando Heredia vuelve a preguntar si la documentación que aún se conserve podría estar principalmente, además de en diversos archivos estatales, en los archivos de la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Largo Caballero. En la Fundación Pablo Iglesias sí que hay documentación que yo he consulté en su momento, por ejemplo, de Andrés Saborit. Está en la Fundación Pablo Iglesias su memoria y alguna documentación de él, y ahí sí que he encontrado alguna referencia a Salinas, sobre todo a la persona, más que al militante, a la persona. Andrés Saborit conoce a Rafael Salinas en los últimos años de vida de Salinas y hace una descripción muy detallada de cómo era Salinas, del sufrimiento, de cómo padeció, etc., ¿no? En el caso de la Fundación Pablo Iglesias, concretamente ahí está esa documentación. De momento no hay más preguntas. Yo sí le quería comentar, hay una frase que me ha llamado la atención, ¿no? Que es que una vez que se constituyen los primeros, la primera agrupación y se presentan a las elecciones y tal, se dan cuenta de la fragilidad que tenía el socialismo en el país, ¿no? Y eso es una frase que se ha dicho, ¿no? Es que la izquierda está más dividida, ¿no? Que siempre hay como muchas peleas y tal. Bueno, en este caso, no hubiese pelea. Es que, a ver, quienes dirigían el partido tenían una concepción determinada de cómo tenía que ser el partido. Y entonces, siguiendo los esquemas clásicos del marxismo, se oponía a cualquier tipo de colaboración con republicanos, porque consideraban que eran burgueses y no obreros,
por una parte, y por otra porque pensaban que la revolución la tenía que hacer como el proletariado industrial. Y aquí no había proletario, ese era el problema. Claro, entonces la fragilidad era endémica, podríamos decir. No había base social que apoyase. No obstante, sí, a partir del año 95, 1895, si no recuerdo mal, el Partido Socialista, junto con el republicano, etcétera, por el Partido Socialista, iba a convocar una serie de manifestaciones periódicas en contra de la guerra de Cuba. La guerra de Cuba, la nueva fase se inicia en el 95, sobre todo pidiendo que a la guerra fuesen todos. Bueno, no me voy a... porque no todos los españoles iban obligatoriamente al servicio militar y por tanto a la guerra. Entonces, en esas manifestaciones sí que convocaban a miles de personas, pero para esa cuestión general, pero para contar con su voto era más difícil. Muy bien, pues muchas gracias. De momento no hay más preguntas, no sé si Rosario ya quiere... Pues tenemos una pregunta de un lector de Luces, que además le da las gracias, Martín Ángel, que dice: buenas señor Manuel, somos un partido con 140 años de historia. ¿Qué ha sentido usted escribiendo este libro? Sobre todo con todo lo que está sucediendo en estos momentos convulsos con ataques permanentes de la derecha y el fascismo. Es la pregunta que hace. Voy a intentar transmitirla a nuestro Zoom para que todos les llegue la pregunta. Nos dice José Antonio Ruiz de Luces, que en el chat de Luces hay un lector que se acerca y le dirige una pregunta al profesor Morales. Buenas tardes, se dice que se llama Martín Ángel. Dice que son un partido con 140 años de historia, que ha sentido al escribir este libro, y no me acuerdo qué más decía. Sobre todo teniendo en cuenta la situación que vivimos más o menos actualmente, ¿no? Exactamente, en estos momentos, sí. Bien. A ver, yo soy historiador, quiero decir. Yo trato de ser, yo no creo en la objetividad y no lo escondo porque lo digo el primer día de clase siempre a mis alumnos. Yo no creo en la objetividad, creo en el rigor a la hora de investigar, a la hora de historiar. Pero yo soy historiador. Entonces, ¿qué sentido? Pues, sinceramente, como cuando escribo cualquier otro libro, no he sentido nada especial porque esté hablando de un partido con 140 años de historia. Antes citaba a Lucía Prieto, ese libro que publiqué hace 2 años sobre la cultura anarquista en España. Bueno, pues sentí lo mismo que ahora, una gran satisfacción porque creo que he dado a conocer algo que se desconocía, pero ya está. Es decir, no hay nada que a mí me haga, a ver, vibrar en mis adentro porque esté haciendo la historia del Partido Socialista. Le digo con todo mi respeto para el Partido Socialista, para los militantes del Partido Socialista y para sus 140 años de historia, pero insisto, yo como historiador me dedico a tratar de ser riguroso en el manejo de la documentación que utilizo y a la hora de exponerlo, de redactar, hacerlo de la manera más inteligible posible, que se entienda lo que digo, ¿no? Es mi objetivo, otra cosa no persigo. Los tiempos, y sí termino, los tiempos que corren también me preocupan a mí. Efectivamente, yo tengo mis inquietudes políticas, sociales, y me preocupan, efectivamente. Hace unos cuantos días, Lucía, precisamente, y yo nos escribíamos un correo por otro motivo y hablábamos de esto, qué tiempo, qué viento están soplando, quién nos lo iba a decir a nosotros, ¿no? A esta altura. En fin, es lo que hay, pero eso no tiene nada que ver con el libro. En estos momentos difíciles, yo quiero agradecer al profesor Morales, a la profesora Prieto Borrego, que nos ayuden a entender quiénes somos y quiénes hemos sido. Y quiero agradecer a la librería Luces, que siga vendiendo libros y nos acoja en este espacio. No es lo mismo estar cada uno en nuestra casa ni en nuestro despacho, sino poder reunirnos aquí, aunque sea virtualmente. Y agradezco aquí a estar con nosotros Portuguesas y Teresa y Mora de Aula Magna, que nos apoyan en esta voz de antenas que tenemos que hacer. Y bueno, creo que alguien decía, creo que José Antonio, que por qué no hacíamos esto antes. Bueno, estamos
presencial, estamos en virtual, haciendo virtud de la necesidad, y agradeceros a todos los que habéis seguido el encuentro. Recordaros que el libro está disponible en PDF y también en versión papel en la librería Luces y en Uma Editorial. Muchas gracias, y en el próximo evento, que será el día 29 de octubre, presentaremos nuestra próxima presentación en Uma Editorial. Buenas tardes.